the future of psychoactive cannabis and CBD, of non-psychoactive cannabis and CBD in Spain. And this panel is led by the co-CEO of Soriano y Fernandez Abogados. Please show a warm welcome to Bernardo Soriano Guzman. Hi, hello, good morning, everyone. Thank you for coming. It's a pleasure to be here. This panel will be in Spanish. I'm going to switch now. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar aquí un año más. Quiero agradecer a la organización, a Alex y a todo el equipo por su confianza para traer este evento a Barcelona todos estos años. Parece que se acaba una etapa, pero seguro que comienza una nueva y positiva y nada, gracias por todos estos años. Es un placer para mí poder compartir este panel de ICBC con unos buenos compañeros y amigos para tratar de desentrañar la situación del CBD en España, que no es sencilla, ¿no? En cambio existe una industria muy grande. Todo ello sin una regulación clara, con las externalidades negativas que ello supone. Para desentrañar esta madeja tenemos aquí al compañero Giacomo Bullieri, abogado de Italia y sin duda el referente en la lucha contra la prohibición del cannabis no psicoactivo en Italia, de donde podemos extraer muchas lecciones. También tenemos a Isidre Carballido, de la empresa Canactiva, una de las empresas pioneras y más potentes en este sector y que no ha tenido una trayectoria sencilla, pero a pesar de ello está fuerte. Y por último, Rubén Valenzuela Moreno, sin duda pues una persona con un conocimiento enorme en la industria del CBD, pero no solo, que también contará su experiencia desagradable en parte y agradable en otra, que le ha llevado esta visión restrictiva de la Administración. En primer lugar, para poner un poco de contexto, en España la visión restrictiva de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios hace que se consideren las sumidades floridas, los cogollos de cáñamo, estupefacientes independientemente de su contenido en cannabinoides. Esto sin duda es una aberración jurídica, puesto que algo que no puede causar unos efectos estupefacientes no puede ser considerado como tal. Pero a pesar de eso, la Administración sigue imponiendo ese criterio restrictivo que además, por eso Giacomo nos puede alumbrar mucho al respecto, también ocurrió en Italia. Y precisamente, Giacomo, quería empezar por ahí, quería empezar contigo. En Italia la Administración intentó prohibir por 2 veces, si no recuerdo mal, la producción de cannabis no psicoactivo, pero gracias a la cohesión del movimiento y a los recursos legales, pudisteis revertir un poco la situación. ¿Cuál fue el camino, cuál fue el proceso? Si nos puedes contar. Muchas gracias, Giacomo. Gracias, Bernardo. Yo también agradezco a los organizadores del evento por la invitación, a ti, Bernardo, Rubén, Isi, para compartir esa mesa. Yo veo al final muchas similitudes en el camino que están siguiendo l'Italia antes y la España también. Como si hay 2 años o 3 de diferencia en lo que pasa aquí en lo que ya ha pasado en Italia, porque en Italia ya en el 2022 los 3 ministerios, Salud, Agricultura y Transición Ecológica, habían
hecho un decreto interministerial que sobre las plantas medicinales, explicitando solo para el cáñamo, por supuesto, que flores y hojas estaban bajo de la legislación de los estupefacientes y no eran libremente cultivables y después comerciables como producto agrícola. Nosotros impugnamos este decreto en frente del Tribunal Administrativo italiano y ganamos, y así el decreto ahora está anulado. El Estado ha hecho recurso. Ahora estamos esperando la audiencia de octubre en frente del Consejo de Estado y por el momento hay una situación extraña porque el Consejo de Estado ha hecho un orden interlocutorio donde dice que esta norma ni permite ni prohíbe ningún lado de la planta. Y entonces, ¿qué hicimos? Nosotros ahora tenemos la memoria que se vence próxima semana y para defender la sentencia de primer grado, porque necesitamos la confirmación de la sentencia, porque decir que ni hay prohibición ni hay permisión es repetir, ¿no?, la solución de nuestro país del gato pardo, ¿no?, que se cambian las cosas para que nada vas a cambiar. Y esta es una teoría que se escucha mucho ahora, porque en el mismo tiempo hay ahora en marzo la tercera lectura que obtenemos contra este decreto de seguridad, que al final quiere hacer lo mismo, prohibir el uso de las flores en cualquier forma y para cualquier destino. Ahora todo está parado gracias a la actividad de las asociaciones. Ahora esperamos en abril esta tercera lectura a la Cámara, que si van a aceptar un enmendamiento que hemos propuesto como asociación y para diferenciar el uso recreativo desde el cáñamo industrial, porque si quiere prohibir una cosa, no es que tenemos que prohibir toda una cadena de suministro, una producción agrícola como la que tenemos en Italia. Bueno, habrá que seguir ahí empujando y ojalá tengáis buenos resultados, pues que sin duda irradiarán al todo el resto de países de la Unión Europea. En España, pues este producto se comercializa sin regulación y en base a, todos conocemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En base a eso, Isi, te quería preguntar, como empresario afectado por esta falta de regulación, ¿Cómo incide esta contradicción a quienes intentáis desarrollar este mercado como un negocio legítimo más? Bueno, gracias Bernardo por cederme el turno y gracias a la organización por invitarnos al evento, darnos palabra. Y bueno, pues en cuanto a cómo es la operativa del día a día de una empresa del sector del cáñamo o del cannabis no psicoactivo, pues hay que decir que no somos una empresa de zapatos, digamos, ¿no? Entonces, pues tenemos un hándicap operativo muy complejo, donde, pues, primero que todo, hay que poner medidas de seguridad, pues lo que es jurídicamente, con nosotros como empresa, no tenemos un riesgo muy alto, entonces pues bueno, pues hay que mirar muy bien dónde se invierte, qué cantidades se invierten, tener mucha cura en cómo se hacen los envíos, cómo los protocolos que nosotros seguimos tienen que ser muy rigurosos y siempre mirando al máximo de proteger lo que es nuestra actividad para poder, digamos, protegernos de cualquier mala interpretación que pueda tener la administración en primera instancia de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y sí, sin duda, nada fácil. Rubén, tu empresa, Canaveras Genetics, fue sin duda la pionera en la comercialización de clones de cannabis no psicoactivo, ¿no? Hace unos años, pero desgraciadamente pues tuvisteis que cesar la actividad
precisamente por esa visión restrictiva de la administración. Quería que nos contaras un poco la experiencia, ¿no? y bueno, ese resultado que de momento tuvisteis que cesar. Gracias, Bernardo. Gracias a la organización también por darnos lugar. ¿Y qué contar de Canaveras? Bueno, un sueño, ¿no?, que teníamos, ya viniendo. Yo trabajaba en Austria, en Flowering Fields, y habíamos hecho clones para toda Europa. Empezamos a ver el desarrollo de la industria del cannabis en 2017. Pedimos el pasaporte fitosanitario, la primera empresa que lo pedía en España, que nos preguntaban, ¿pero cómo esto de cáñamo? ¿Vais a vender plantel? Como que no entendían muy bien, pero nos lo dieron. Empezamos a comercializar y, desafortunadamente, a partir del 2019-2020, el gobierno sistemáticamente acabó eliminando todos los cultivos de CBD en España. Es curioso, ¿no?, la estupidez que tenemos aquí en España, en el sentido que podemos producir cannabis psicoactivo para enviar fuera, pero nosotros no lo podemos consumir, y no podemos producir cannabis no psicoactivo, pero sí que lo podemos vender, ¿no? Así que nada, esto es España. Y bueno, la verdad es que es una lástima, es una industria que ahora mismo se sostiene por Italia. Italia es el principal productor, es el que se ha quedado todo el mercado, y bueno, como creo que luego vamos a hablar, pues poco sentido tiene, ¿no?, la restricción que tuvimos, una lástima, y bueno, esperamos algún día poder volver y con ganas, la verdad, de poder producir cannabis psicoactivo y no psicoactivo de la mejor manera. Sin duda es la incoherencia de esa prohibición de la producción en España, pero el hecho de que el Estado español no pueda limitar la comercialización de sumidades producidas en otros países de la Unión Europea, donde su producción se considera lícita, ¿no?, como apuntas el caso de España, ¿no? Y precisamente todas esas lecciones, ¿no?, que tenemos que aprender de Italia, y toda esa situación que se ha dado allí, quería pedirte, pues, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar ya aquí, como sabes, y porque hemos trabajado juntos en ello? Bueno, el Ministerio de Sanidad ha intentado prohibir estas flores por decreto, pero afortunadamente, gracias a la presión ejercida, finalmente han limitado ese artículo, lo han eliminado, el 3.1 de la prohibición expresa. Pero ¿qué supone, aunque no haya una prohibición expresa, no tener un marco regulatorio claro y basarnos en esta sentencia? Sí, conozco la cuestión porque la sigo, lo que está pasando en España está muy interesante. En mi opinión, ya nosotros lo sabemos, en realidad es una cuestión de interpretación. No es una cuestión jurídica. Hay sentencias de los tribunales, de la Corte de Justicia Europea, pero al final, ¿qué falta? Falta la voluntad política, y nosotros en Italia conocimos bien este problema, porque al final pasamos desde un gobierno de la izquierda hasta ahora a la derecha preguntando un enmendamiento para clarificar la posibilidad de utilizar la planta entera, y no lo tenemos ni antes ni tampoco ahora. Y así creo que hay... Piensa que en Parma en mayo hay una audiencia donde hay una otra audiencia en el Tribunal de Parma en el caso contra Luca Marola, el fundador de Easy Joint, lo que empezó la Cannabis Light en Italia. Y aquí la Fiscalía en el 2025 todavía argumenta que la flor es siempre una droga independientemente del bajo nivel de THC. Y entonces, yo creo que dada la atención política y mediática de este caso, en Italia también, porque Marola es un activista político, yo creo que tendrá un peso político en los debates en Italia, aunque sobre el decreto de seguridad. Para la España hay dos maneras al final. Hay la manera política, con todos estos problemas, hacer presión, intentar de hacer lobby. Un consejo que en Italia puede ser que encontramos una luz, ¿no?, que se empieza a ver, es juntar las licencias agrícolas con el mundo del cáñamo. Así separar las cuestiones entre los temas recreativo, medicinal y el cáñamo industrial, porque por el cáñamo industrial puede ser que ustedes como nosotros se encuentra el sostenio de las asociaciones agrícolas nacional que puede tener un interés.
la manera política y la otra, tú Bernardo eres en batalla diaria en esta, la vía jurídica, la vía jurisdiccional, defenderse, proponer recurso cuando se puede, porque para proponer un recurso ustedes necesitan de un decreto, alguien que impugnar. Si ya lo borraron el 3.1, mejor, porque nadie sabe cómo puede terminar un juicio y eso es lo que puede ser. Claro que la falta del marco regulatorio, la única manera es trabajar como sector para proponer. Un po' en el mismo camino que hice el biológico en los años 80, cuando no hay una reglamentación aclarada y en aquel tiempo las asociaciones de categoría proponiendo reglamento disciplinar consiguieron una reglamentación que se convirtió en ley, pero el cáñamo siempre es algo de especial para los políticos o las autoridades. Sí, y si Isidre nos puede hablar bien, ¿no?, de lo que supone estar sometido a procedimientos judiciales, ¿no?, porque evidentemente la operativa de su empresa le ha generado. Quería que me contara así cómo ha sido la experiencia, ¿no?, de tener que contar continuamente a policías y jueces pues que realmente la actividad que realizas es legítima, es lícita, es en la Unión Europea, ¿no?, y bueno, que al final estás teniendo buenos resultados, pero es un desgaste enorme. Quería que me contaras tu experiencia, por favor. Pues sí, la verdad que la situación de cuando una empresa, bueno, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña, ¿no?, tener abierto un procedimiento penal por tráfico de drogas, que es lo que se te suele imputar cuando se interviene un paquete, no es un plato de buen gusto, ni si tienes una, ni si tienes pues muchas, ¿no? A tal punto que, bueno, que hasta como anécdota me gustaría contar esta, que un amigo el otro día se fue al puerto, a la aduana de Barcelona, a buscar un paquete, bueno, a declarar porque le habían interceptado un paquete. Y pues nada, que el policía que le tomaba declaración pues llevaba una cadenita de mi empresa, ¿no? O sea, este es el nivel, ¿no? O sea, enviamos muchísimos paquetes todos los días y claro, cada paquete que estás enviando realmente es una pequeña preocupación, a la vez que es una alegría, ¿no? O sea, cada paquete que envías es una alegría y a la vez una preocupación, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy bloqueante y agota mucho a nivel laboral, ¿no? Es un hándicap añadido, pero bueno, no hay excusas y nada, pues aquí estamos aguantando y para adelante sin miedo alguno. Totalmente, no podrán contigo, seguro. Rubén, como comentaba antes de su cierre, Canaveras generaba empleo, aportaba innovación al sector. ¿Cuánto ha perdido, ¿no?, España en términos de crecimiento y oportunidades con ese sector? Quería preguntarte ¿cómo reinventasteis? ¿En qué estáis ahora? ¿Qué estáis aportando ahora a la industria desde tu empresa? Sí, gracias. La verdad es que lo que comentaba Isi ahora, ¿no?, todo este dinero que gastamos en frenar algo que no pueden frenar, realmente pues es una lástima. Nosotros éramos 30 trabajadores en Canaveras y la verdad pues nada, tuvimos que despedirlos a todos y por suerte tuvimos una línea de investigación con el Cannabis Hub y la Universidad de Barcelona con NIR y a día de hoy tenemos Valen Veras, que es el hijo que consiguió sobrevivir a la tormenta en España y la verdad es que estamos muy contentos. Comercializamos una tecnología para precisamente poder incluso hasta diferenciar psicoactivo de no psicoactivo y la verdad es que estamos muy contentos, estamos viajando por todo el mundo y es una tecnología que a día de hoy está en más de 150 productores. Así que felices de poder haber hecho esta transformación, pero como comentaba antes, a la espera de que nos permitan volver a trabajar. Muchas gracias. Giacomo, te quería preguntar al respecto si
con otros contextos de otros países de la Unión Europea, ¿cuál podría ser, a tu modo de ver, el país ejemplo? O si no hay algún país perfecto, ¿cómo crees que debería regularse el cannabis no psicoactivo para que los operadores del sector tengan seguridad jurídica? ¿Qué estáis intentando en Italia o a nivel europeo? Si nos puedes contar. En Italia, como expliqué, estamos todavía luchando para que no prohíben la flora explícitamente. Pero esto es bueno porque si ahora lo prohíbe, antes era legal. Yo digo, no, eso ya es algo de bueno, que no parece aclarado. Y yo creo que hay en algunos Estados miembros ya buena reglamentación. Por primero, cada país, en mi opinión, necesita de una regulación agrícola aclarada que permite a los agricultores de cultivar, porque sin cultivo no hay cadena de suministro. Rubén ha explicado ahora lo que pasa, porque si tiene que depender de toda de la producción de otro país, el sistema ya sale monco desde el principio, por primero. Y por eso hay buena reglamentación. Desde muchos años hay países como la Croacia, la Polonia, que tienen una buena reglamentación agrícola. L'Italia al final ya la tiene con una ley explícita. Después, yo creo que la solución tienes que llegar a nivel europeo, porque esta situación de diferencia entre Estados miembros produce una Europa a doble velocidad, con alguien que se proyecta en el futuro y otros países que sigue un camino diferente. Y esto no es justo. Y yo creo que ahora los tiempos son adecuados porque en este año esperamos que la EFSA va a autorizar el CBD como nuevo alimento y eso será muy, muy importante porque decir que el CBD es un alimento, el CBD está producido de estas flores y hojas. Así estamos seguros que no es un estupefaciente, porque un estupefaciente no puede ser alimento por ley, reglamento 178 de 2002. Y segundo, hay en discusión la nueva política agrícola común, la PAC, que empezará en el 2027 y tenemos una grande ocasión, ojalá para subir el nivel de THC hasta los 0.5, porque si más o menos los tribunales penales, criminales, dicen en España y en Italia que bajo 0.5% no es un crimen, no veo por qué no podemos cultivar también hasta los 0.5% y sobre todo obtener una raya normativa donde se explicita que para cáñamo se entiende la planta entera de cáñamo. Así, si tenemos estos en los famosos reglamentos 1307 y 1308 del 2013, donde se nace y se crea y se inventa, ¿no?, el mercado común del cáñamo, tenemos una base normativa fundamental para desarrollar el sector de manera igual en todos los países miembros, en todos los Estados miembros de la Europa. Eso sería maravilloso porque está claro que si cada país regula de una forma, luego esa desarmonización puede generar también conflictos y problemas en la comercialización. Yo quería volver, Isi, a la situación negativa que tenemos aquí en España respecto a los procedimientos judiciales y, bueno, también ayer en otra charla comentaste un poco lo que estáis preparando también desde el Cannabis Hub, un poco para tener una herramienta más para defendernos. Quería que nos dieras un poco unas notas, que sé que todavía no es del todo público ni está preparado, pero quería que anticiparas unos detallitos de lo que estáis preparando. Sí, pues bueno, a raíz de tal vez lo que estaba diciendo antes, ¿no?, todos estos procedimientos penales que se van abriendo, pues bien, tal vez no hay mal que por bien no venga y hay que decir que cada vez que se me abre un procedimiento penal, eso, aparte de darme un disgusto, lo que me da también es mucha gasolina
para seguir adelante, ¿no? Porque al final hay cosas que están en riesgo y a mí esto no me gusta nada, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos hemos juntado un grupo de gente muy profesional, que lo que hemos planteado es un proyecto de hacer un informe jurídico por parte de la Cátedra Extraordinaria de Drogas del siglo XXI, una profesora acreditada que tiene, digamos, mucho crédito político, ¿no? Nos hemos juntado abogados reconocidos que tenemos aquí, Giacomo, Bernardo, y también incluso tenemos gente también muy relevante en Europa que también tienen mucho crédito político, un criterio, digamos, muy reconocido. Este informe ha sido hecho desde Cannabis Hub y lo vamos a presentar en un par de meses, esperamos que antes de verano, en respuesta a toda esta confusión y tal vez, también voy a decirlo, falta de acción, porque lo que suele haber, desde mi punto de vista, en este sector es mucha defensa. Y la defensa sí que es verdad que nos ha traído muchas ventajas, lo que son recursos a decretos o ataques que se nos hacen, o defensas en procedimientos penales que se nos hacen, pero hay poco movimiento hacia adelante. Entonces, pues, frente a esto, decidimos desde el Cannabis Hub organizar este proyecto, ¿no? Organizar este informe, lo vamos a presentar en un par de meses y la idea es empezar a hacer un poco de influencia en la administración con un peso, digamos, relevante y que se nos escuche y poder llegar a algún consenso y poder hacer, digamos, llegar a donde queremos, que es básicamente, pues, a lo que está yendo todo, pero bueno, tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar igualmente, no nos podemos esperar al 2027 que venga la PAC y que nos salve, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este es un poco el resumen. Muchas gracias. Sin duda un proyecto ilusionante y nada, daremos la batalla. Precisamente, Rubén, te quería comentar desde el Cannabis Hub. La pasada legislatura política impulsamos una proposición no de ley en ese concepto de incidencia política con distintos partidos, precisamente ya como apuntabas ante la Comisión de Agricultura, y propusimos un planteamiento de cara a una futura regulación del cannabis no psicoactivo con un límite del 1% de THC, con el aprovechamiento de las flores, y además esta proposición no de ley, que no es ley, es una carta de intenciones, tuvo el apoyo del partido del gobierno en España, ¿no? Que era algo que ni siquiera pensábamos que podía suceder, ¿no? Por tanto, partimos de un contexto no del todo negativo, ¿no? Sino que hay agua en la piscina, ¿no? Para poder tirarse. ¿Cómo seguir potenciando esto, Rubén? ¿Cómo podemos seguir en esa línea de incidencia e intentar cristalizar esa propuesta que tuvo ese recorrido, ¿no? Vinculándolo un poco con lo que dice Isi? Sí, yo creo que un poco lo que comentaba Isi, ¿no? Estamos siempre a la defensa y yo creo que lo que nos falta en el sector y en general, ¿no? Es un poco de unión, decirlo de alguna manera, como el lobby que estamos siendo atacados, o de intentar de alguna manera unir fuerzas, ya sea a través de un organismo, por ejemplo el Cannabis Hub, o cualquiera de las plataformas que al fin y al cabo nunca han llegado, ¿no? a cohesionar y a unirse, como suele pasar con la izquierda.
acaba teniendo sus pequeñas divisiones y pierde fuerza, pero yo creo que está claro, ¿no? Lo que hace falta es unión y fuerza. Yo creo que Easy es un referente en la industria del CBD, por eso es el número uno, y en general comparte, ¿no? Toda esa inversión y ese conocimiento con la intención de juntarnos, ¿no? Y de poder tirar hacia adelante esta industria que realmente es increíble, ¿no? La potencia que tiene el cannabis no psicoactivo, ya en general en Europa y concretamente en España. Y bueno, pues en general, respecto a tu pregunta, yo creo que lo que hace falta es que nos unamos, que la gente sepa que también está el Cannabis Hub y yo creo que bueno, pues podría ser un punto de partida interesante, como ya lo conseguimos, pues de nuevo, ¿no? Unir fuerzas, el informe y aunar energía conjuntamente para luchar contra lo que nos... Sin duda la responsabilidad social corporativa es clave en contextos de no regulación y Canactiva es una referencia en eso, en lo que hay que estar muy agradecidos. Giacomo, perteneces a la Organización Europea del Cáñamo, al igual que Canactiva, y desde ahí, ¿no?, se están impulsando muchas medidas y muchos proyectos, entre ellos esto que nos comentabas. Quería, si podías, que nos comentaras un poco al respecto de qué estáis trabajando en esa organización a día de hoy. En esencia, en substancia, ahora los esfuerzos están sobre todo concentrados en finalizar el procedimiento de la EFSA para obtener esta autorización del CBD como nuevo alimento, que ya en Inglaterra ya está, en el Reino Unido ya está más adelantada, y esto creo que será veramente de verdad un resultado importante y igual para toda la Europa, porque tiene muchas oportunidades comerciales como complemento alimentario y toda una serie. Y dos, los trabajos están concentrados ahora para encontrar la manera de solucionar esta política común, mediando entre las licencias de los varios Estados miembros. Y yo personalmente creo, y hablo a título personal, creo que dos son las cuestiones fundamentales, porque desde un lado hay la agricultura que tenemos que solucionar para que sea igual para todo y producir, desde el lado solucionar los destinos, porque estas flores no puede quedarse sin un destino claro, sin estar fiscalizado con todos los problemas. Y aquí se abre un debate, seguro no ahora que no hay el tiempo, pero hablamos de un producto ¿cómo se dice? Un producto a base de hierbas de sustitución del tabaco. Y aquí puede ser un tema, pero hay que discutir qué impuestos especiales aplicar, porque seguro, en mi opinión, la solución no es la de la Bélgica. En Italia, por ejemplo, se está hablando de aplicar un impuesto especial como a la cervecería artesanal, que es más manejable y más bajos. O, por mí, eso es mi objetivo, las plantas medicinales, que sea un producto agrícola que pero se puede comerciar en herboristería, en farmacia, y esta puede ser una grande solución y esperamos que ahora el Consejo de Estado no ganamos allí también, así inventamos este destino también. Sin duda será un debate interesante y desde luego que debería ser una regulación inteligente para que tenga un efecto y una eficacia. Y ya para terminar, como carta a los Reyes Magos, Isidre, con tu vasto conocimiento del sector, ¿cómo sería una regulación ideal? Muy cortito y pasaremos a hacer alguna pregunta del público. Gracias, Bernardo. Pues a ver, carta a los Reyes... Siendo realista, creo que vamos a pasar por un periodo de, como decía Giacomo, donde el cáñamo, digamos, los dos destinos de uso reyes van a empezar muy perjudicados.
Es decir, el uso de fumar va a ir debajo del paraguas de la Directiva del Tabaco y tendrá una imposición fiscal, unos impuestos muy fuertes, lo cual será un impacto para la industria, para algunas pequeñas empresas puede ser terrorífico. Y en lo que es la suplementación alimenticia, esto del Novel Food es un super logro, que ahora se pueda vender CBD en alimentos, pero también hay que decir que lo que se va a permitir poner en un alimento son solamente 10 miligramos de CBD aislado por el momento, que realmente poner eso y cianuro es lo mismo, o sea, no hay un efecto ninguno prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña victoria que yo creo que lo que va a hacer eso es normalizar un poco y, bueno, eso es un primer paso. Carta a los Reyes rápida. No impuestos o muchísimos menos impuestos para un producto que al final no tiene nada que ver con el tabaco porque está ayudando a la gente a dejar de fumar tabaco, no es adictivo y no tiene nada que ver con esto. Y que se permita el full spectrum, es decir, un pelín de THC en los suplementos alimenticios y un pelín de confianza en la autorresponsabilidad de las personas, que sabemos perfectamente lo que tenemos que consumir y lo que no tenemos que consumir. Muchísimas gracias. I don't know if it's time for any question. Yes. Tenemos tiempo por Perfecto. 2 o 3 Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Sí, vale. Let's hear it for our panel. Hola, buenos días. Tengo una pregunta sobre el proyecto de ley sobre cannabis medical aquí en España. Es que han cambiado el texto para decir que todos los extractos hasta 0.2% serían fuera de esta ley de cannabis medical. Entonces, ¿qué creéis es el significado de este cambio? Porque hasta hoy, y bueno, continúa que el gobierno tiene una interpretación que todos los extractos son estupefacientes. Entonces, ¿qué creéis qué significa? Bueno, desde luego que el establecer una limitación respecto del contenido de THC en los extractos y que dice que a partir de eso se considera estupefaciente, por eliminación, básicamente, no sería estupefaciente. Evidentemente no existe un marco legal claro para ese tipo de productos y con la interpretación restrictiva que ahora mismo está realizando el gobierno al margen de esa limitación, como los extractos están incluidos en la Convención del 61, pues pueden considerarse fiscalizados. Fiscalizados y no estupefacientes es algo bastante extraño y estará por ver, ¿no? Pero evidentemente si ese artículo finalmente acaba así incluido en ese decreto, pues probablemente también quepa posibilidad de recurso, puesto que a lo mejor un extracto con esas características tampoco puede ser considerado estupefaciente. Habrá que ver finalmente qué sucede y qué se dice al respecto en Europa de ese punto 2, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa. No, a ver, o sea, es buena noticia y mala noticia, como siempre, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que es verdad que han dicho ahora que lo que esté por encima de 0,2% es estupefaciente, por como dices tú, lo que esté por debajo, entonces están como diciendo a ellos mismos, se han pegado un tiro en el pie, ¿no? Están diciendo que eso no lo es. También hay que revisar también un poco a qué se refiere por preparados de cannabis, ¿no? Que esto también es un poco debate, si realmente unas flores de cannabis se puede considerar un preparado. Yo creo que sí, entonces lo que está por debajo, bueno, vamos a ver. Sea como sea, eso se va a recurrir y no les vamos a dejar tranquilos, ¿sabes? O sea, 0,2 ya de entrada es una equivocación desde mi punto de vista. Hola chicos, felicidades por el panel, muy a tope. Quería haceros una pregunta quizás subjetiva a los del Cannabis Hub
con todo el trabajo que habéis hecho con el hemp, ¿no? Y con una perspectiva igual de 8 o 10 años desde que empezaron las primeras variedades y cómo se ha ido asentando el mercado, de 0 a 10, ¿cuán consolidado consideráis que está el pilar del cáñamo, ¿no? Al final creo que ha sido una gran conquista ese cannabis light, ¿no? Y el efecto que tiene de normalización también y ese cómo se está integrando, ¿no? Y cómo se está usando ese producto. Así que yo lo veo bastante desarrollado. Es verdad que hay una pelea terrible, igual que la ha habido con los clubs y que la hay con el medicinal, pero quería preguntaros un poco cuán satisfechos estáis de cómo se está consolidando el cáñamo, que está la vertiente cannabis light, pero también va a haber un panel con el tema del cáñamo industrial, ¿no? Que también está habiendo pasos positivos. Quería saber vuestra percepción. Gracias de nuevo. Sí, gracias, Iker. Y bueno, a ver, realmente hemos hecho unos pasos agigantados en el sentido en el que a día de hoy tenemos una industria de flor no psicoactiva que es gigante y que no nos lo esperábamos. Comentábamos con Isi que desde jóvenes siempre habíamos soñado el día que pudiéramos fumar con sabor sin llegar a estar colocados, ¿no? Y eso llegó y realmente hoy es un éxito, sobre todo en Europa. Muchas veces yo me pregunto por qué en Estados Unidos no tiene, ¿no? Y sería un debate largo, pero en sí uno de los principios del Cannabis Hub era potenciar el tema del cáñamo industrial como base de construcción, de tejido y de infinidad, ¿no? De aplicaciones industriales. Desafortunadamente, a día de hoy España todavía no tiene ninguna decorticadora. Es uno de los proyectos que hemos estado trabajando. Por poner un ejemplo, Francia ya tiene 13 y es el principal productor. Entonces, nos queda mucho por hacer, es una gran pregunta y es uno de nuestros sueños. Creo que lo que hace falta es un poco también la sociedad en sí que requiera ese consumo, ¿no? No sé si Isi seguro que lleva ropa de cáñamo y yo no, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las maneras por donde empezar, ¿no? Requerir una vivienda de cáñamo, ver de qué manera podemos empezar a vestirnos de cáñamo. Al fin y al cabo, pedirlo y de alguna manera yo creo que cuando tengamos ese requisito es cuando la industria va a empezar a proveer. Creo que también falta una voluntad política y una facilidad. No es fácil cultivar cáñamo por el tema de los papeles. Como ingeniero agrónomo tienes que hacer una declaración y eso dificulta. De alguna manera creo que tenemos que trabajar en que todo esto mejore. Es cierto que cabe un desarrollo genético, como tú podrías ver, Iker, en Sovereign Fields. Sin más, hemos avanzado, pero creo que queda mucho. Y sobre todo lo que queda es despertar como consumidores la importancia que tenemos y la responsabilidad para consumir productos de cáñamo y realmente hacer crecer esta industria. Okay, voy a preguntar en inglés. Okay. In the United States, they have tried to split hemp and adult use and medical marijuana with this 0.3% THC and define hemp below that, marijuana above, and it's a mess. It's horrible. One solution is to regulate at the product intention level. So if the intention is intoxication, regulate it one way. If it's for industrial applications or if it's for cosmetics or food, regulate it differently. Would that solution work here in Europe? Yeah, that could be a solution, but so basically what we are missing is exactly what you are talking about, no? The way that we can differentiate properly if it's psychoactive or non-psychoactive. Many of us, we were thinking about that was the main reason by the government why it was not really having a regulation, just because they don't have even the technology and the way, even that is possible. We already have the technology, but they are not interested in that. And at the end, yes, that could be the solution, no? Being able to really recognize if it's gonna be hemp or not. The point is that we were talking always about hemp for construction, industrial purposes, and flowers to smoke. Once we start having flowers in the hemp, that was the police were freaking out. Like, what's that? It's a flower, but it's not psychoactive. What are you doing with that? And that was the point. We already have it. The industry is going further than the regulation. But as you are seeing, yes, we want that. We are fighting for that. And I think it should be. I think it should be hemp. It should be non-psychoactive, and it should be psychoactive. So having a clear view of how we can differentiate it. A really good question. Thank you. Thank you, everyone. Enjoy and the rest of the conference. It's a pleasure to be here. Thank you so much.
por Bernardo, Ruben, Giacomo, y Easy 3. All right. This is the 2025 International Cannabis Business Conference in Barcelona. El Último. We will be sad to leave, but happy for new adventures.